Bienvenidos a la meditación diaria, Camino a la Transformación, un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Reciban un caluroso saludo desde Asunción del Paraguay. Les habla Sergio Córdoba, pastor y misionero en esta hermosa nación. Hemos venido desarrollando la serie Propósitos de la Palabra de Dios, efecto en las personas. Hoy hablaremos del tema Lo único que nos puede revivir es la Palabra de Dios. Con excepción de 4 versículos de los 176 del Salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119, contiene algún título o descripción de la Palabra de Dios, con nombres como ley, testimonios, caminos, preceptos, estatutos, mandamientos, ordenanzas, dichos, palabras, promesas, juicios, fidelidad, justicia y mandatos. En este salmo se repite 10 veces el anhelo del escritor de que Dios le preserve su vida con la palabra vivifícame, y 4 veces en estas últimas 4 estrofas del salmo, donde el salmista pide que se les salvaguarde la vida implorando la misericordia y la justicia de Dios, requiriendo que Dios sea su abogado y vivificador. Viviremos cómo nos guía la Escritura para hacerlo hoy. Primero, presentando nuestro clamor a Dios. El versículo 145 y 46 del Salmo dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Las súplicas de todo corazón son presentadas solo por quienes desean la salvación de Dios y que aman sus mandamientos. ¿A dónde irá el Hijo? Sino a su Padre. Sálvame de mis pecados, mis corrupciones, mis tentaciones, de todos los obstáculos en mi camino, para que yo pueda guardar tus testimonios. La palabra clamar es la clave de esta sección. Aquí tenemos un clamor de un corazón confiado pidiendo socorro al Dios Todopoderoso. Y Él no puede resistir las oraciones que proceden de un corazón sin doblez y que expresan un deseo de hacer su voluntad. Cuando, tal como le pasó a Pedro, comenzamos a hundirnos en las ondas, siempre podemos lanzar aquella corta oración: sálvame. Entonces el Señor nos levanta para que salgamos y vivamos de nuevo para Él. Mediante la oración tenemos acceso inmediato a la presencia de Dios. Como lo hizo el salmista, podemos implorar la misericordia y la justicia de Dios para preservar nuestras vidas. En los versículos 147 y 148 de este salmo hablan de que el salmista se acercaba a Dios para pedir ayuda y meditar en sus promesas, muy por la mañana y durante toda la noche. Su dolor era profundo. Sin embargo, su convicción en las promesas, el poder y la justicia de Dios prevalecían sobre todo lo demás. Los cristianos que disfrutan de salud no deben tolerar que las primeras horas de la mañana se vayan sin sacarles el mejor provecho. La esperanza en la palabra de Dios nos da ánimo para continuar orando. Mejor es quitarle tiempo al sueño que no hallar tiempo para orar. Tenemos acceso a Dios a toda hora, y si nuestros primeros pensamientos de la mañana son de Dios, nos ayudarán a mantenernos en su temor durante todo el día. Dios sabe lo que necesitamos y lo que es bueno para nosotros, y nos vivificará. Cuando el problema está cerca, Dios está cerca. Nunca Él está lejos para buscarlo. Cuando los enemigos están cerca y su propósito es herir al siervo de Dios, habiendo rechazado la autoridad de la ley de Dios, parece que no hay nada que los pare. Pero nuestro Señor también está cerca, y el que tiene a Dios tiene la mayoría. Ningún enemigo puede dañarnos, ni miedo nos podrá atemorizar, porque en el lado del victorioso estamos. La palabra de Dios es verdad, y Él nunca desampara a los suyos. Es un consuelo tremendo saber que la palabra de Dios permanece para siempre. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Lo segundo, renovando nuestras vidas con su palabra. El versículo 154 dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame por tu palabra. Lo único que nos puede revivir a nosotros es la palabra de Dios. El Señor realmente considera nuestra aflicción. Él viene a rescatar a los que no se olvidan de Él ni de su palabra. El escritor pide que Dios sea su abogado y vivificador. Graves acusaciones han sido lanzadas contra Él. Necesita un defensor. Ha sido perseguido hasta el punto de estar agotado. Necesita un impulso nuevo de vida. Dios no salva a los hombres en contra de su voluntad. No va a poblar el cielo de gente que no quiere estar allí.
no hay salvación para los que rehúsan escuchar su palabra. Una de las características de la palabra de Dios es la veracidad. Personifica la verdad perfecta y por lo tanto su palabra no puede mentir. Es verdadera, confiable para guiarme y ayudarme. La Biblia es completamente verdadera y digna de confianza. El autor siguió su oración con una petición de liberación. Él permanecía aferrado a la ley y a la promesa de Dios, pero necesitaba la intervención de Dios para no desfallecer. Él se apoyaba en la compasión de Dios aún en medio de muchos adversarios. Realmente lo que más le molestaba era ver cómo los perseguidores desobedecían la palabra de Dios. Dentro de su corazón tenía la certeza de que la obediencia al Señor transforma vida. Ninguna lengua humana jamás podría ser adecuada para describir la misericordia de Dios. Sus tiernas misericordias nunca pueden ser agotadas por nuestras peticiones. El salmista perseguido pide misericordia de vida, esto es, que sea librado de los que desean matarle. Muchos de estos versículos tienen su pleno cumplimiento en nuestro Señor Jesús. Rodeado de perseguidores y enemigos, todavía se mantuvo fiel a los testimonios de su Padre. Recordemos que es una marca de madurez espiritual que se lamente más por los insultos hechos a Dios que las injusticias que Él mismo sufre. La palabra de Dios es verdad en su totalidad. Cada promesa en ella tiene cumplimiento seguro. Jesús lo dijo en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Lo tercero, honrando la palabra de Dios. Príncipes me han perseguido, y sin causa, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Aquí vemos que el salmista tenía más respeto y temor reverencial por la palabra de Dios que por los gobernantes de este mundo. Por la palabra de Dios somos ganadores extraordinarios. El poder de descubrir un tesoro escondido es experimentado por el que escudriña la Biblia y halla riquezas espirituales maravillosas. La Biblia nos enseña a amar lo que Dios ama, la ley, y a aborrecer lo que Él aborrece, la mentira. La sociedad moderna anhela paz mental. Y aquí en este salmo tenemos una instrucción muy clara de cómo llevarlo a cabo en la vida. Si amamos a Dios y obedecemos sus leyes, tendremos mucha paz. Confía en Dios. Él es el único que está por encima de las presiones diarias de la vida y nos da seguridad total. Aquí el autor enfatiza la persecución que padecía. Entre sus perseguidores se encontraba gente muy poderosa, pero aún así él mantenía su enfoque en leer y obedecer la palabra de Dios. Él alaba a Dios por sus rectos juicios 7 veces al día. Esto quiere decir que alababa a Dios constantemente sin importar la situación por la que le hicieran pasar los que deseaban hacerle mal. Su conclusión: los que aman la ley de Dios reciben bienestar y protección. Están enfocados en lo correcto, la palabra de Dios. Por ello, no tropezarán y recibirán la salvación del Señor. Y lo cuarto, permaneciendo en su palabra. Yo anduve errante como una oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Versículo 176 de este Salmo 119. Estimado oyente, mientras la palabra de Dios permanezca en su corazón, mientras haya en su interior un profundo anhelo de acercarse a Dios, el pastor divino lo estará buscando y lo encontrará. Así como hizo como la oveja extraviada, Él lo colocará en sus hombros y lo llevará de regreso al redil. Aunque se haya alejado de Dios, el Hijo de Dios siempre desea ser atraído de nuevo a Él. Aunque sea por un tiempo negligente con el deber, nunca se olvida el mandamiento que se le enseñó. Afirmamos que ni el pecador antes de la conversión puede salvarse, ni tampoco el creyente después de la conversión puede restaurarse. Pero después de desviarse temporalmente, sabe a quién buscar para la restauración. Somos salvos, no solo para servir, sino también para alabar. Cada rescate de enfermedad, cada rescate de accidentes debe dar ímpetu nuevo a nuestra adoración y a la urgencia nueva de peticiones de socorro al Señor. El escritor desea el favor de Dios para poder alabarle por su divina verdad. Confiesa que ha errado, pero en medio de las vagancias y adversidades profesa un apego permanente a la revelada palabra de Dios, tema de sus elogios más reiterados y la fuente reconocida de grande bendición. En la estrofa final de este salmo,
Se percibe un nivel de intimidad precioso entre el salmista y Dios. Él eleva su plegaria al Señor con frases que demuestran su cercanía al Padre Celestial. Él continuó su súplica implorándole a Dios que escuchara su oración y que le ayudara a entender la situación por la cual estaba pasando. Pero también expresó en esta estrofa su anhelo de alabar a Dios en todo momento, de vivir para alabar al Señor. Oremos. Señor, gracias por este salmo que glorifica tu nombre, que exalta tu gloria en medio de la grandeza de tu palabra. Señor, tu palabra es el fundamento de toda libertad, pues ella nos revela al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Y Él dijo en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también dijo, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Padre Santo, que por fe disfrutemos de esta experiencia real. Te alabamos y te exaltamos. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.